Hola, hola, bienvenido, bienvenidas un jueves más a LinkedIn, el podcast de Acceseo. Soy Carlos Hernández, Brand Manager en la agencia y hoy tenemos ya un habitual por el programa. ¿Qué tal, Roberto? Pues muy buenos días, muy buenas tardes. No sé a qué hora nos escuchan, pero bueno, aquí estamos. Otra vez el pesado del SEO, aquí contigo. Y bueno, qué decir, ya te voy a hacer un experto de tantas chapas que te doy, ¿no? Sí, sí, desde luego porque yo os lo digo siempre que cuando venís, yo al final de tanto preparar guiones, escucharos hablar, me estoy haciendo un experto en todo, vaya. Y hoy vamos a hablar de un tema que a mí me parece muy, muy interesante. Además, ya hemos tenido varias veces alguna charlita sobre esto, y es sobre la experiencia de usuario dentro del SEO, porque el SEO no es solo posicionar, el SEO no es solo hacer una keyword research, el SEO está avanzando mucho y lejos de morir, creo que se está volviendo incluso más complejo. Y cuando hablamos de experiencia de usuario dentro del SEO, ¿de qué estamos hablando exactamente? Claro, aquí tu reflexión me parece súper adecuada porque hoy en día y cada vez está siendo más así, el SEO no tiene que saber solo de SEO, sino que tiene que integrarse muy bien con otras ramas y ser capaz de proponer soluciones que sean válidas en muchas áreas. Entonces, ¿cómo interactúa el SEO con la experiencia de usuario? Incluso me atrevería a decir también con la optimización del ratio de conversión, el CRO. Pues el SEO es básicamente el que trae tráfico, pero luego hay que ver qué hacer con ese tráfico. Cuando el SEO planifica unos contenidos o una estructura de página, tiene que hacerlo con el rabillo del ojo puesto en qué va a hacer el usuario, cómo va a convertir. También porque cada vez más las SERP, las páginas de resultado de Google, se adaptan más a la consulta y te muestran un resultado u otro. Entonces, como digo, el rabillo del ojo puesto, por no decir uno de los dos ojos en temas tan importantes como la experiencia o la conversión. Así es, yo creo que muchas veces se ha intentado como aislar al SEO cuando realmente lo que comentas, sobre todo con este paso del año, pues ha sonado ya UX, está el branding, social media, al final estáis metiéndose en todos los berenjenales para bien o para mal, y a mí me gustaría saber en qué momento cambia esto, ¿no? En qué momento Google empieza realmente a premiar la experiencia de usuario como un factor clave en esto del SEO. Claro, aquí hay que pensar en el SEO como una disciplina que nace bastante imperfecta y bastante poco profesional. Los buscadores al principio eran más primitivos. El Google de hace 15 años era un buscador más primitivo y entonces el SEO básicamente estaba más enfocado en aprovechar las lagunas y en aprovechar los truquitos que funcionaban más que en ofrecer un buen contenido, que es la finalidad que tiene un buscador, conectar al usuario que tiene una consulta con el mejor contenido de todos los que tiene indexados. Entonces, según los buscadores, cuando digo Google, digo todos los buscadores, eh, Ujú. ¿cómo decir?, IAs generativas y demás, eh, pues eso, según se van sofisticando, el contenido bueno acaba por ser recomendado por estos buscadores y, claro, el buen contenido va siempre conectado con una buena experiencia del usuario. A mí me gusta muchas veces con gente ¿no? que no está muy relacionada con el sector, o sea, siempre suelo comentar que Google es como un guardián del usuario, en el sentido de que él siempre va a intentar darte, obviamente, los resultados orgánicos, darte lo mejor para el usuario. Y claro, aquí ya no entra solo el posicionamiento, la información que hay, etcétera, sino también la experiencia del usuario, que esa navegación sea agradable para el usuario. Y aquí sí que me gustaría saber, tú, por ejemplo, alguna vez lo escuchas en la oficina, cuando se escucha hablar, etcétera, cuando entra en un proyecto nuevo, claro, ¿qué analizas primero? ¿La parte técnica del SEO o la experiencia del usuario? Porque es muy importante la parte técnica, obviamente, pero muchas veces
el problema del SEO incluso puede estar en un UX mal hecho, que no es nada intuitivo, que es muy complicado, está mal hecho. Claro, aquí el SEO, lo que se encuentra cuando llega un proyecto nuevo o incluso en algunos proyectos que puede tener y que arrastra ciertos problemas, es muchas veces, hablando de este tema, es una mala UX. Aquí, el UX no es una parte que analicemos en profundidad y ni que tengamos como nosotros un super expertise, pero sí que tenemos que controlar lo que es el ABC. Entonces, si tú entras a un proyecto, navegas, te pones en el papel del usuario y ves cosas que te chirrían, porque al final nosotros estamos todo el día viendo webs y quieras que no, pues se te van pegando cositas también de otros departamentos. Cuando tú entras a analizar el embudo, el flujo que llevaría un usuario normal y ves ciertas fricciones, pues son cosas que te chocan. Una de ellas, de las más importantes, son la velocidad de carga, que están muy relacionadas con las Core Web Vitals, pero claro, tú entras a un proyecto y ves que te va lento, ves que Mm. hay cosas que son bastante optimizables, por decirlo de forma bonita, y claro, aquí tú enseguida se te enchufa la bombilla de aquí necesitamos mejoras de UX o el SEO no va a funcionar o incluso si funciona no va a convertir. Claro, aquí justo más que te la pregunta de la boca. En proyectos que te entran, ¿cuáles son los errores más comunes que tú dices, uff, esto no facilita que el trabajo SEO se haga de forma correcta? Bien, pues aquí uno de los fallos y que tenemos en el propio panel de Sales Console es la velocidad de carga, las Core Web Vitals. Esto súper clave. Luego, otro papel súper clave es la arquitectura web. Más que nada porque tiene un componente de atacar a consultas de búsqueda, pero también tiene un componente de UX. Cuando tú entras a una web y no eres capaz de encontrar las cosas, te pierdes, o incluso hay cosas que están repetidas y que te suenan ambiguas, sobre todo, pues un clásico son administraciones públicas que son bastante confusas, ambiguos, redundantes, pues esto afecta bastante al UX y por consiguiente, pues al SEO también. Y es esto que has hablado, que a mí te tengo que decir que me sigue sonando a chino, ¿no? Pero el papel que juega ¿qué papel juega el enlazado interno en esto de UX, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, yo que soy un usuario raso, digo que tendrá que ver el enlazado interno que pueda tener la web con esto, ¿no? Claro, aquí en el enlazado interno hay que entender un poco el punto de vista del bot y también hay que entender el punto de vista del usuario. Desde el punto de vista del usuario, cuando no es capaz de navegar bien, pues es complicado. ¿Cómo lo solucionamos? Con una buena arquitectura, un menú que te lleve a todas las partes y luego cuando tú vas navegando, las migas de pan clásicas, los post relacionados, filtros, navegación entre categorías, sidebar. Esto al usuario le benefician. ¿Y cómo lo suele medir el algoritmo? Lo mide con, digamos, la profundidad de URL y ver qué páginas enlazan con cuáles. A partir de esto, pues el propio bot sabe cuántos clics hace falta para llegar a todas las partes y más o menos, pues, viendo qué términos enlazan con cuáles, pues determina que una web es bien navegable o no. Esto también tiene mucho que ver con una cosa que se llama PageRank interno, que sería, digamos, la autoridad que tiene cada página en función de si recibe más o menos enlaces y también según los enlaces de salida y entrada. Este número, este coeficiente, por mucho que se intente calcular, pues no hay una forma exacta de hacerlo. Pero bueno, a tu pregunta que decías de cómo influye el enlazado interno, te diría que sobre todo es ver la navegabilidad y la capacidad de llegar a todas las páginas sin perdernos. Qué bien, qué interesante y cuántas cosas se tienen que tener en cuenta a día de hoy, ¿no? Como lo que decías, que al principio, bueno, se intentaba aprovechar algunos limbos y ahora se mide cada píxel, que digo yo. Vale, pues, oye, hablando un poco del contenido más el UX,
que es lo que luego genera un SEO real. ¿Cómo influye el formato del contenido en la experiencia del usuario y en el posicionamiento? Claro que el formato es importante y más viendo cómo son las páginas de resultados de Google. Depende de lo que busques, Ujú. vas a necesitar un texto, o digo un texto, un contenido. Ahí ya me he adelantado. En texto, o quizás lo que necesitas son imágenes o vídeo. Si, por ejemplo, estás buscando ideas de cómo decorar tu casa, por mucho que te lo pongan en texto, una imagen en ese caso vale más que 1000 palabras. Y seguramente no he entrado, pero si tú lo buscas, la mayoría de resultados que te van a salir son o imágenes o incluso, si no son imágenes directamente, dentro te van a salir contenidos con muchísimas imágenes dentro. Entonces, claro que el formato importa y hay que adecuar el formato que ofreces con la consulta, con el origen de esa consulta y lo que busca el usuario. ¿Y crees que el típico artículo SEO largo sigue funcionando? ¿O que ahora el usuario exige otro tipo de consumo, ¿no? Porque esto es algo que justo en el programa, en el último que hicimos, hablamos un poco del blog, ¿no? De, oye, ¿qué está pasando? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué opinas? Aquí, pues la respuesta favorita de los SEOs, que es depende. Depende mucho de lo que se busque. Si lo que se busca es un tema que tienes que investigar mucho o es algo que donde se busca profundidad, claro que un contenido largo va a favorecer. Incluso pues, depende del caso, si es rico tanto en texto como quizás en vídeo, como en infografías, como incluso en un descargable. Depende mucho de lo que se busque, pues claro, aquí la respuesta a esta pregunta no es que sea sí, es esto, sino que es depende del caso. Si buscas algo sencillo y tú le pones un tostón enorme, pues obviamente no va a funcionar, pero si buscas un tema súper extenso, detallado, que sea de investigación de profundidad, pues ahí sí que va a funcionar mejor. Vale, hemos hablado de, pues eso, ¿no? Del típico texto de artículo de blog, estamos hablando un poco de los formatos, etcétera. ¿Cómo trabajáis elementos como imágenes, como vídeos, para mejorar esa experiencia? Claro, aquí, si el contenido que hay que ofrecer son esos, lo que hacemos es optimizar la experiencia de usuario para que ese contenido no moleste. Y aquí me explico. Las imágenes pueden pesar mucho, ralentizar la carga de la página y si tú vas ilusionado a investigar un tema, pero la página tarda una eternidad en cargarte y no está bien, claro, esto es un palo en la rueda. Eso Si tú pasa mucho, ¿eh? optimizas, De quiero un vídeo con una animación que salga aquí, que tal. Ya, pero es que este vídeo va a hacer que la página vaya a pedales. correcto, aquí hay que directamente optimizar el contenido y si llegas a un punto que no lo puedes optimizar más porque si no el vídeo son 4 píxeles, lo que hay que hacer es pues tirar de elementos que no entorpezcan la experiencia del usuario o que la entorpezcan lo menos posible. Aquí, por ejemplo, la carga diferida, la carga síncrona, cosas que no te bloqueen la carga de la página y que funcionen pues como deben funcionar. Esto, pues, entre otras muchas cosas, entre pues, reservarle el espacio que va a tener en la página, aunque no cargue, para que luego no haya mil movimientos en la página, des un clic y lo des donde no quieres. Claro. Aquí pues hay una serie de optimizaciones que hay que hacer, pero bueno, que están en el manual del SEO-UX. Vale, pues oye, yo creo que todo esto creo que está quedando bastante claro el por qué UX y SEO tienen que trabajar muy de la mano y qué problemas o soluciones podemos encontrar aplicando o no aplicándolo. Pero ahora vamos a lo que importa, ¿no? Habrá muchos SEO escuchando esto que le importa todo, pero si eres dueño de, te importa mucho el negocio y la conversión. ¿Cómo conecta una buena UX con el negocio más allá del tráfico, ¿no? ¿Cómo lo hacemos esto? Aquí la palabra clave es así, conversión. Si tienes
un buen SEO, una buena UX y trabajas bien todo lo que son CTAs, llamadas a la acción, y dejas claro al usuario qué es lo que tiene que hacer, que a ti te interesa obviamente para tu negocio y demás, es un win-win. Al final, con un buen SEO puedes llegar a traer más tráfico, pero si tu contenido no es claro, si no dejas clara la acción en la página que hay que hacer, incluso si no aplicas pues ciertas mejoras que conviene aplicar, mucho de ese tráfico que en realidad sí que te quiere contratar, igual se dispersa por lo que sea, o igual no ve claro cómo se contacta contigo y no te contacta. Entonces es negocio que estás perdiendo y es negocio que no estás aprovechando con lo que estás captando. Total, total. ¿Y tú has visto casos donde mejorar la UX haya impactado directamente en los rankings? ¿Es real? Muchísimos, porque aquí en Acceseo tenemos no sé si llamarlo evento o formaciones que hacemos semanalmente que se llaman Innovaction, y ahí pues nos dedicamos a innovar, a presentar nuevas ideas, mejoras en nuestros procesos de trabajo. Y una de las cosas que hicimos es crear prototipos perfectos de varios tipos de páginas, entre ellas fichas de producto, páginas de servicios más locales, y aplicando estas mejoras, porque luego todo ese trabajo se aprovecha, estamos viendo en multitud de clientes que las conversiones suben. ¿Y cómo lo hacemos? Pues, por ejemplo, con llamadas a la acción que están siempre flotantes, el típico botón de WhatsApp, el típico botón de te Mm, llamamos o habla con un experto. También otra cosa muy buena que nos está sirviendo es el tener el botón de acción, aparte de siempre visible, el que esté above the fold, que se llama, que esté arriba del todo. Nada más cargar, sin que tú tengas que hacer scroll, pues ya veas el botón de añadir el carrito o de contáctanos o el de pide presupuesto. Todo este tipo de cosas parece una obviedad, parece una tontería, pero en los números al final lo tenemos y no engañan. Los resultados mejoran incluso sin aumentar el tráfico. Entonces, aquí el SEO y el CRO o UX, pues tiene su factor diferencial. qué guay, qué guay. Qué importante lo que comentas, ¿no? Y aquí, ¿qué KPI debería mirar un marketer para entender si su X está ayudando al SEO o no? ¿Qué KPI? Pues uno de ellos sin duda son las Core Web Vitals, que son varias medidas que se hacen para determinar que una página carga rápido y cómoda, podríamos decirlo así. Esto sería una parte elemental porque no sé la estadística ahora mismo, pero gran parte del tráfico se nos pierde solamente en páginas que cargan lentas. Y esto es una obviedad bastante clara. Y luego otro dato pues sería la tasa de conversión. De toda la gente que llega, ¿cuántos convierten? Esto Mm. nos estaría indicando pues si tenemos un mejor o peor UX, se puede comparar en relación a la media del sector o se puede comparar incluso con uno mismo después de aplicar las mejoras. Y ya te digo, la experiencia que tenemos nosotros es bastante evidente. Sí, sí. Yo creo que uno de los factores que más afecta, yo no soy experto en esto, pero es lo de la carga. Lo de la carga, tú si entras a una página, ya no solo por la impaciencia o no que podamos tener, que es una obviedad también, ¿eh? Tenemos menos paciencia, lo queremos todo más inmediato, todo súper fácil, ¿no? Una prueba de ello es que un gigante como Amazon tiene la compra rápida de un clic que, vamos, no te deja ni poner casi la dirección, ¿no? Le das y ya está comprado. Pero incluso a nivel de confianza, a mí como usuario, que una página web no cargue bien, uff, raro. Correcto. Y aquí, pues, si me permites, yo también diré que no soy ningún experto. Al final salimos a hablar y parece que lo tengamos que saber todo, pero no. Al final yo sé deseo y tengo nociones de todo esto, igual que tú, porque nos dedicamos a todo este La mundillo. experiencia es un grado. Claro, y tenemos la atención puesta y al final, pues, vamos aprendiendo. Entonces, pues bueno, lo que podamos Y aportar y comunicar, pues
Mejor que Aquí te voy a mejor. hacer yo la pregunta del millón, Roberto, y yo creo que podríamos dar por finalizada la entrevista prácticamente. Es, ¿dónde está la línea entre optimizar para SEO y optimizar para conversión? Buen melón. Claro, es una pregunta muy buena, muy buena. Y te diría, el SEO tiene que optimizar o por lo menos auditar y darle así con un pincho a los desarrolladores la parte de Core Web Vitals. La velocidad de carga está bastante en campo nuestro de ir controlándola. Y luego para el resto, yo te diría, el SEO al final tiene la responsabilidad del sentido común, de las cosas que estén, que sean más flagrantes, ir solventándolas, ir proponiendo. Y luego también, pues bueno, para cosas más avanzadas y para cosas más, digamos, que se le escapen, tiene que confiar en su departamento de UX, diseño, etcétera. Total. Totalmente. Pues Roberto, ¿qué te digo? Muchísimas gracias por pasarte por aquí. Esta es tu casa. Yo creo que tanto a la audiencia como a mí nos encanta poder aprender de un pedazo profesional como tú. Y nada, a nuestra audiencia, cualquier duda que tengáis, podéis contactar con Roberto a través de LinkedIn y podéis enviar cualquier mensaje a Acceseo para cualquier duda de proyecto, sugerencia o lo que queráis. Así que Roberto, por mi parte, muchísimas gracias. Nada, yo decir que súper feliz de estar un día más aquí y cuando me invitéis, pues acudiré. Creo que ya hay unos cuantos programas donde he cumplido mi palabra. Así es, y que sean muchos más. Hasta luego. Eso es. Hasta luego.